Yo quiero comentarle a ustedes cómo fue mi proceso creativo de este corto, eh, y después quiero escucharla a ustedes, ¿verdad? Eh, eh, bueno, de entrada les digo que como nosotros teníamos que hacer un corto al final y mi inglés era pésimo y me costaba mucho comunicarme, entonces lo primero que yo tenía en la cabeza dije, el corto tiene que ser extremadamente sencillo. Tengo que tener los menos elementos posible, la menos cantidad de personajes posible. Y yo tenía un compañero dentro del taller eh, que era actor y siempre se sentaba frente a mí y era pelado, ¿verdad? Y no sé por qué se me ocurrió. Dije, quiero armar una historia me encantaría que sea él y una flor, no sé, era una cosa que tenía en la cabeza. Eh, entonces, nace primero eh, a partir de eso. Perdón, porque yo tengo un problemita acá que no... ahora estoy... Porque ahora yo sigo viendo la pantalla de... El corto. eh, sí, Podés cerrar nomás esa ventana o pestaña, Juan Carlos, si querés. ya, dale. Bueno, pero no importa, vamos con lo nuestro. Bueno, entonces yo tenía esa idea, era un hombre y una flor, nada más. Entonces lo que yo creo que hice una ficha ahí donde voy marcando el proceso es, ¿se lee al revés o ustedes ven bien? Súper Sí, se bien. ve. ¿Eh? Vemos bien. Sí, Se se ve lee bien. bien. Bueno, yo digo, se parte una idea, esa idea puede ser un lugar. En el caso de Siete Cajas, por ejemplo, yo tenía el lugar nomás. Siete Cajas me nace a partir de que una vez nos fuimos a hacer un programa de entrevistas de noche en el Mercado 4 y yo dije, wow, acá hay que hacer un lugar. Y el siguiente punto fue la observación. Me iba y miraba el mercado. Yo decía, el personaje más emblemático es el carretillero. El siguiente punto yo decía, bueno, ¿qué puede llevar un carretillero que sea así? Yo también tenía como varias capas donde yo decía, eh, quiero que sea una película, un thriller de acción, que tenga elementos con los que el paraguayo pueda identificarse. Entonces yo decía, entonces, bueno, ¿qué es lo más truculento que pueda llevar el carretillero? Serían un cuerpo en las cajas. Entonces fui armando a partir de ese elemento. Bueno, lo mismo me pasó con el primer paso de este corto, que era encontrar la idea. La única idea que yo tenía era un hombre y una flor. Entonces lo que empecé a hacer es eh, entrar con ese punto de partida, entro a la segunda etapa, que es el juego. El juego es, pruebo todo lo que me permita hacer ese elemento. En el caso era, yo tomé una flor y probé de todo con la flor. O sea, incluso probé el tema de coser la flor, volver a plantar la flor, regué la flor, y empecé a jugar y vi qué elementos me podía dar una flor. Y después dije, me acordé de ese tema, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Después pregunté si ese tema era universal y bu- busqué todos los sentidos que podía darle con ese elemento. Entonces yo siempre digo, tomás una idea y después entras en una etapa de juego que tiene que ser muy libre, porque tenés que llegar a los extremos. O sea, incluso yo comí la flor una vez para ver qué se siente. O sea, jugué con ese elemento y me di esa libertad. Y me dio muchas ideas, pero todavía yo no tenía un eje, un concepto, un cuento, nada. O sea, yo primero jugué con ese elemento. Eh, una vez que jugué mucho con ese elemento y encontré y me permitió encontrar una línea
nada más delgada que era el tema de me quiere, no me quiere. Yo dije, wow, tengo que buscar, la tercera ficha es buscar el alma de la idea. Y para mí buscar el alma de la idea era qué puedo contar con esa idea. Entonces, al decir me quiere, no me quiere, dije, se podría hablar del amor con esa idea. Entonces, cuando le encontré ese alma a esa idea, sí, eh, digamos, y entendí que esa idea era universal, porque también pregunté si eso es solamente latino o también se entiende en Estados Unidos ese tema, se usa el tema de la flor, me quiere, no me quiere. Y me dijeron, sí, se usa, es universal. Ah, me gusta entonces la idea, pues, voy a tomar esta idea y voy a hablar acerca del amor. Y, y encontrarle el alma también es eh, encontrarle todas las metáforas que podés contar a partir de esa idea, ¿verdad? Entonces, el, el cuarto paso es con ese alma yo armé el cuento de la idea, ¿verdad? O sea, cuál es el comienzo, cuál es el conflicto, si quiero hablar del amor, entonces digo una pareja. Entonces yo dije, bueno, si es una pareja y si quiero hablar del amor, empecé a pensar todas las opciones con esa pareja y dije, bueno, entonces ella al comienzo entendemos que ellos están juntos, pero que ella se va, pero le da un beso al irse, entonces no sabes si cómo se va, si ella va a volver. Entonces empecé a crear el conflicto de él. Dije, ¿cuál es el conflicto? El conflicto de él es, como sabía que esa opción de me quiere, no me quiere, era, el conflicto de él era saber si ella la amaba o no. Entonces empecé a probar cosas. Yo dije, ¿cómo voy a contar de que el espectador diga que siempre le sale no, ¿verdad? Entonces, por dos motivos. Siempre yo trataba de dejar de que la última flor que quede sea par. Entonces el espectador va a decir, ¿me quiere o no me quiere? Hello. Entonces siempre Hello. la siguiente lectura era no, no me quiere. Entonces yo dije, y también el hecho, para que sea re obvio, de que mi protagonista, cuando entiende el resultado, estruja la flor y tira. Entonces algo malo pasa ahí, evidentemente le salió, no le quiere. Entonces empecé a, dije, wow, qué lindo sería que como siempre le sale, no le quiere, él va a buscar alguna flor que sí le sale, me quiere. Y como nunca le salió, no me quiere, entonces él cose una flor para que tenga la cantidad de pétalos que le permita que le salga, me quiere. Entonces me, con el juego y con todas las opciones que primero probé, que yo no sabía si tenían algún sentido o si iba para algún lado, pero esa prueba me permitió tomar, yo dije, wow, esto me puede servir, eso de coser la flor me puede servir. Esto de que el personaje, eh, nada, espera va deshojando margarita y siempre que le sale no y tira y vuelve a comprar flores y siempre le sale no y nada y cose. Y yo dije, "Ah, qué linda metáfora de que a veces eh, queremos que una persona nos ame, pero eso no depende de nosotros. Obviamente es una decisión de dos y bueno, eso no puede ocurrir, pero él sí es como que intenta de que eso ocurra y por eso arma la flor para él perfecta. Y tanto se metió en esa idea que ni siquiera se dio cuenta cuando ella se iba. Por eso tiene ese final donde él, eh, digamos, deshojó las margaritas y hay un plano que va por el piso y vemos que ella está con la maleta y se va y él ni se da cuenta que se va y él besa la flor. Cuando armamos el cuento, que yo marco como el cuarto paso, donde eh, 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 digo, bueno, este es el cuento, esto quiero contar. Ahí es muy interesante un siguiente paso que es compartir el cuento y elegir personas con las que vos tenga conexión en el sentido de que sean muy honestas,
que sientas que, nada, que te van a decir la verdad, que lo que te puedan decir es interesante, un amigo, una amiga que vea mucho cine, que lea o que no, pero que la conversación sea interesante y que te pueda leer y te pueda leer y que te pueda dar una devolución que te sirva. Eso es muy importante, gente. Y eh, así como siento que hay una etapa solitaria del guión, donde creo que todos nosotros tenemos que ir hasta el límite de qué queremos contar, porque a veces y hay otras maneras de trabajar donde ya desde el comienzo hacemos un trabajo grupal, que ahí también podemos hablar de ese proceso, pero este proceso, sobre todo para cortos y cortos de un minuto, es muy interesante que ese primer proceso sea solitario, donde yo decido cuál es el camino. Bueno, hasta acá esto conseguí contar y cuando consigo definir el cuento es comparto ese cuento y escucho qué le pasa al otro con eso que yo cuento. Y ahí es muy importante decidir qué me sirve y qué no de la devolución. Y ahí tenemos que ser muy honestos, gente, porque eso tiene muchos caminos. O sea, también puede pasar de que si yo, que alguien me diga algo que me destruya el cuento y vos siempre tenés que conservar esa cuestión, cuál es la esencia de lo que quiero contar. Y uno tiene que ser ahí como muy perceptivo de qué le suma o no a la esencia de ese cuento, ¿de verdad? Esto es muy personal, pero sí yo creo que es muy necesario o muy necesaria esta etapa de compartir el cuento. Y ahí lleva a una siguiente etapa, que es la etapa 6 que es reescribir el cuento. Eh, Esto me pasa no solamente con los cortos, y obviamente con los largos peor, ¿verdad? Y esa reescritura, hay gente que dice que incluso es tan importante como la escritura, porque es a partir de qué le pasa al otro con lo que uno escribe, es reescribo a partir de la evolución y eso es súper importante. A veces en esa reescritura hace que todo tenga sentido y que todo tenga forma y todo eso que por ahí no te cerraba en una primera etapa, te cierra en esta etapa. La reescritura es fundamental, gente. eh, Ayuda muchísimo y yo siento que nada, que es esencial. Y, y recién en la última etapa, cuando vos reescribiste y decís, bueno, ya tengo, esto es, pasó a lo que es la historia, que eso la historia es, depende de cada persona. Yo, gente, yo nunca estudié cine, yo estudié ciencia de la comunicación y hice estos cursos cortos como en el Neurofield Academy, qué sé yo, y mi oficio mucho aprendí con el tema de hacer comerciales. Entonces, en comerciales, nosotros eh, claro, 90% de los comerciales, como tenemos que entregarle al cliente que cómo queremos contar la idea de los creativos, aprendemos a hacer story y a mí me sirve mucho porque es como entiendo cómo tengo que narrar ese cuento, ¿verdad? Busqué hoy el story de Say Yes, por suerte encontré, y acá está el story tal cual. eh, y está, o sea, cuadro a cuadro, exactamente. Y realmente, en general, soy muy respetuoso con el story, ¿verdad? Eh, generalmente hay un dicho también que dice que un guión se escribe tres veces. Uno es cuando se escribe el guión, otro es cuando eh, se edita y el tercero no me acuerdo. El tercero no me acuerdo, pero era tres veces. Alguien, si me ayuda, me va a servir. Pero es como que siempre dicen que tres veces. Ah, no, perdón. Uno es Como cuando se escribe, ingrediente otro es alcohol. cuando se filma, otro es cuando se filma y el tercero es cuando se edita. ¿Por qué razón cuando se filma? Cuando vos filmás,
también uno tiene que ser perceptivo a que el actor te puede proponer cosas. En este caso, mi protagonista me puede proponer cosas y decir, mira, qué interesante acá que mi personaje haga esto o tenga esta pausa o haga esto, porque por ahí tu idea escrita en un papel no es tan orgánica. Orgánica significa que fluya y que sea coherente, qué sé yo, y el actor, pues como personifica, a veces siente eso y te propone algo que por ahí te ayuda mucho y te sugiere algo que sale de tu historia, ¿verdad? Y ahí uno también tiene que ser muy astuto en tomar qué te sirve y qué no, ¿verdad? Eh, y hay cosas que a mí me sirvieron mucho. Me pasó con los largos y me pasó con los cortometrajes, ¿verdad? Eh, Incluso en Siete Cajas hay cosas de guión que de repente un extra me decía, ¿y si pasa esto? ¿Y si tal cosa? O qué sé yo. Les tiro un dato, por ejemplo, que para que vean cómo el hecho de que uno escuche y esté atento a qué pasa en la grabación es muy importante. Originalmente en Siete Cajas, los que vieron Siete Cajas, hay una escena de beso entre Víctor y Liz, casi en el final de la película. Y yo puse esa escena de beso porque yo sentía que le pasaba a ellos algo y que sería como muy tierno que se genere un beso, pero no un beso como en las telenovelas, tenía que ser diferente. Y cuando estábamos con Tana filmando la película, yo le dije a Tana, Tana, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que eliminar el beso, muy, muy cursi, es muy cliché, no sé, que esto, que lo otro. Y me acuerdo que mientras estábamos filmando, un asistente dijo, cuando veía las escenas, escuchaba los diálogos, imagínense que nosotros no grabamos en orden, pero igual escuchaba la escena, seguro que va a haber un beso en algún momento. Y ahí yo dije, tiene que haber, tiene que estar el beso. ¿Verdad? Entonces, eso nomás escuchar y ser atento a decir, puede estar, no puede estar, o incluso hay muchos casos donde directores filman y después en edición deciden si va o si no va, qué sé yo, ¿verdad? O Marcelo Martínez incluso me contó que en Las Herederas hay escenas que él filmaba y que decía, no, esto no va a ir, pero en edición después en visionado deciden que va, o sea, eso depende de cada persona. Bueno, yo definí en estos 7 pasos que a mí me sirvieron mucho, gente. Y me sirve me sirve bastante en ese proceso creativo que, vuelvo a decirles, es como muy diferente en cada persona. Eh, eh, siempre también yo cito un ejemplo acá, Hugo Cardoso. Hugo Cardoso es el director de Encarnación que hizo El Secuestro, hizo Morgue y ahora va a estrenar este año su tercera película que se llama No Entres. Y él, por ejemplo, en No Entres es la primera vez que él escribió un guión. Nunca, en Morgue, nunca escribió una sola línea, nunca hizo un storyboard. Y sin embargo, uno ve Morgue y parece una estructura absolutamente cerrada y me impresiona porque él tenía muy en su cabeza todo, ¿verdad? Eh, y eso es fabuloso, ¿verdad? Por eso les digo que lo del story a mí me sirve y creo que también es muy interesante porque le sirve al equipo que te acompaña, porque es fabuloso que tu equipo también sepa exactamente lo que vos tenés en la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda en el momento de filmar, digamos. Yo quería compartir estos tips. Ahora, por el tiempo que tenemos, me encantaría escucharles a ustedes eh, escuchar sus preguntas y entonces ahí vamos eh, tirando lo que falta. Gracias, Hola, Juanca. Realmente impresionante. Ahora vamos a abrir un poco las preguntas. Le escuché a alguien, así que vas a ser tú. No te puedo ver sí, todavía, pero también puedes sí. decirlo en vivo. Sí, ahí te veo. Y pueden escribir en el chat, ¿sí? Así que adelante.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La, Bueno, básicamente yo quería hacer una pregunta. Como los cortos que nosotros hacemos en estas competencias son de 1 minuto, siempre el reto, ¿verdad?, está en contar algo en tan poco tiempo. ¿Cómo separarías una estructura clásica de nudo y desenlace en tan poco tiempo? ¿Cómo se distribuiría eso? ¿Algún tipo de consejo o tip para contar una historia en tan poco tiempo? eh, Hay una cosa que yo también aprendí en todo este tiempo. Ustedes ven mucho, bueno, esta generación no es una generación que por ahí creció con la televisión, pero nosotros los que crecimos con la televisión, i- igual vimos muchos comerciales de 30 segundos y en 30 segundos vos ves a veces unas historias redondísimas, perfectas. Eh, y pongo como ejemplo, este corto 6Y se podía contar en 1 minuto. Sí se podía contar. Hay veces que no necesitas que todas las etapas estén obvias en el corto. O sea, puede no estar. Por ejemplo, en esta idea del hombre y la flor, podía no estar toda esa primera etapa donde ella se va. Entonces, eh, siempre es como que podés partir de la esencia de poner todo lo que necesitas y después es decir, ¿qué puedo quitar? E igual la historia está contada. O sea, que sobra acá y que me permite contar y que tenga fuerza igual la historia, ¿verdad? Entonces, eh, un ejercicio que puedo hacer es eh, buscar buenos comerciales de TV, sobre todo las que te cuentan historias, las que hay historias, y te juro que en 30 segundos a veces te emocionan, te dan vuelta y entendés perfectamente lo que pasa. Y eso ocurre mucho con los directores de spot publicitarios porque es como que saben que tienen mucho tiempo, muy poco tiempo, entonces tiene que ser muy contundente cada segundo de lo que tiene. Cada cuadro te tiene que contar algo específico, ¿verdad? O sea, incluso en una serie, en una miniserie o lo que sea, vos mirás, agarrás una escena y esa escena te puede durar 1 minuto y vas a encontrar que en esa escena está siempre la estructura de presentación, nudo, desenlace. Lo que pasa que a veces la presentación no está, porque ya, personalmente está el nudo y a veces el desenlace no está, está como, pero está es como que mirás la escena y entendés perfectamente de que los tres elementos están ahí como presentes sin estar filmados, ¿verdad? No sé si entiende lo que digo. Eso Sí, es. creo que puedo llegar a entender eso. Pero, Gracias. ¿cómo es tu nombre? Alan, Alan, eh, eh, te recomiendo que hagas el ejercicio de ver muchos comerciales porque eso te va a abrir la cabeza con respecto a busca en YouTube o cualquier plataforma de eh, y realmente te permite descubrir que se puede contar en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Hay demasiados comerciales maravillosos, de verdad, y hay comerciales que te emocionan y tienen todos los elementos, ¿verdad? ok. Voy a estar investigando al respecto. Muchas Dale, gracias. súper. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta. Sí, cómo no. Vale. Ok. Mi pregunta es parecida a la que acaban de preguntar, pero está diferentemente enfundada. Es cómo generar un impacto emocional en algo tan breve. Cómo hacer llegar a sentir ese sentimiento que querés transmitir en algo en algo de tan poca duración. Eh,
Claro, obviamente ahí se nota que tu idea tiene que ver con una cuestión, vos crees que la gente se emocione, porque viste que también puede pasar de que tu corto vos podés intentar o querer de que la gente se asuste o que la gente se asquee o qué sé yo, qué sé yo, ¿verdad? Eh, y ahí yo te voy a poner como ejemplo, un ejemplo muy simple. Eh, eh, Generalmente nos emocionamos cuando nos involucramos eh, con el personaje principal o hay un elemento que nos hace conectarnos con esa situación o con esa persona, ¿verdad? Eh, y vuelvo a citar, yo sé que a ustedes les asusta el tema del tiempo, que tienen un solo minuto, ¿verdad? Eh, me acuerdo nomás de un comercial. Y vuelvo a citar el comercial porque justamente es un ejemplo son historias de 30 segundos, ¿verdad? O sea, tienen la mitad de tiempo de lo que ustedes tienen. Y había un comercial no voy a decir, era de una marca de galletitas. Viejísimo, este comercial tiene 50 años, ¿verdad? Y era un comercial, era una oficina donde estaba un señor súper ocupado y en un momento le llama a su esposa y ya tenía una presentación donde vos veías que él estaba ocupado, que todo el mundo le hablaba, él estaba en su oficina, venía su secretaria, tenía una persona que le estaba esperando y le llaman por teléfono, él atiende y le dice, tu esposa te quiere hablar, no le puedo atender, Plum le pasa con la esposa y ahí le vemos a la esposa y le dice, eh, 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 tengo algo que decirte, le dice. Y él le dice, discúlpame, no te puedo atender, estoy muy apurado, que esto, que lo otro. ¿Me entendés? Estoy en un quilombo, no te puedo atender. Y ahí eh, la esposa le pasa el teléfono al bebé hijo que dice por primera vez papá, ¿verdad? Y él dice papá, y ahí vos ves que el hombre se cambia totalmente y se emociona y se olvida que está en una oficina y se conecta con su hijo, se conecta con esa situación y le dice, papá, papá, repetí de vuelta, papá, papá. Y te juro que, y después el eslogan decía, en las cosas simples está el verdadero sabor de la vida, ¿verdad? Eh, ¿Por qué cito este ejemplo? Porque tan sencillo era lo que contaba, pero imagínense, este comercial de verdad tiene más de 40 años y hasta ahora me acuerdo y es muy interesante porque te conectas enseguida. O sea, es muy rápida la manera de contar en que en los primeros 5 segundos ya define quién es tu personaje principal, que es este ser humano que está en 5 segundos, vos entendés que él está en su oficina, que está recontra ocupado, que hay mil cosas que tiene que hacer, que está presionado, que no da más, eh, que recibe una llamada inesperada, que le corta totalmente y él no quiere conectarse y que escucha esa voz de su hijo y eso le emociona y eso le desconecta. O sea, y ahí está claro, de verdad uno en 5 segundos define tu personaje principal, en los otros 10 segundos es el conflicto de que está la llamada y después está el giro de que escucha el sonido de su hijo y eso le emociona y ahí va con el final, digamos, de que él se desconecta, rompe todo y se conecta con esa situación y se emociona, ¿verdad? Entonces, eh, lo que voy si tenemos un minuto, la idea tiene que ser como muy contundente, muy clara, muy precisa. Y si vos querés emocionar, que busca exactamente cosas universales, donde el espectador se conecte inmediatamente. Eh, Eso. Entiendo, muchas gracias. No, Básicamente por favor. buscar el
chispazo que conecte con la gente que está viendo. Exactamente. Entiendo. Siempre, siempre tu primera clave tiene que ser a quién le quiero llegar. O sea, a quién yo le estoy contando el cuento. ¿Quién es mi perceptor, mi receptor? ¿Quién es? ¿A quién le cuento ese cuento? ¿Qué códigos tiene esa persona a quien le cuento? O sea, ¿con qué se conecta? ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué cosas eh, eh, hay? Y te hago también un ejemplo ahí de que a mí me sirvió mucho. Eh, Cuando yo escribí Siete Cajas, en realidad yo escribí pensando mucho en mi papá, porque mi papá siempre decía, sería maravilloso que hacer un cine muy popular, un cine paraguayo. Entonces mi cabeza era, ¿qué ve el paraguayo? ¿Qué tipo de cine ve? ¿Con qué se conecta el paraguayo o la paraguaya? Eh, Ve el cine yankee, con qué se conecta, cómo somos los paraguayos, ve películas de acción. El paraguayo tiene un humor especial. Somos, entonces, es como que siempre imagínate a quién le contás el cuento y eh, pensá mucho en qué le gusta a esa persona, con qué códigos se va a conectar esa persona a quien vos le contás el cuento. ¿Se entiende? Y eso te va a servir mucho, ¿verdad? Entonces, eh, te das cuenta que las agencias publicitarias eso tienen muy claro. O sea, y cuando vos mirás, vuelvo a los ejemplos de los comerciales porque son historias cortitas. eh, Vos ves que cuando lanzan una campaña para campeones, o sea, tienen un estilo porque saben a quién se dirigen. Entonces, piensen ustedes a quién se dirigen. Tengan claro quién es su receptor, perceptor, a quién le cuentan el cuento y qué códigos tiene esa persona a quien le cuentan el cuento. Y cuéntenlo en ese código. Usen esos códigos, porque entonces le van a llegar, ¿verdad? O sea, y traten de ser específicos. O sea, a veces cuanto más eh, somos claros a quién le contamos y definimos bien nuestra audiencia, somos más precisos, ¿verdad? Eh, Incluso Tomás, no sé, Spielberg, cuando hizo E.T., él sabía a quién le contaba, sabía perfectamente quién era su público y usó esos códigos, ¿verdad? O cuando hizo, obviamente eran códigos absolutamente distintos, E.T. a Tiburón. O sea, es otro público y usó otros códigos. O sea, Tiburón empieza con una mujer desnuda bañándose, son otros códigos, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, tengan muy claro a quién le cuentan el cuento y eso les va a dar muchos instrumentos de cómo contar. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer ¿Cómo una estamos? pregunta. Sí, cómo ¿Todo no. bien? Yo quiero saber si los cortos tienen que abarcar cierta temática o es libre. Eso yo no sé, Guille, Sí, porque eso lo podemos hablar después. eh, Cuando termine el webinar, vamos a quedarnos 5 minutos con los equipos y vamos a hacer esas aclaraciones. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta. Buenas, Lu. hola, Te voy a leer la preguntita un ratito. ¿Quién habló? dale. Bueno, tenemos una pregunta de propio de Adri. Dice, en siete cajas, ¿qué dificultades encontraste al no encontrar una forma de no poder reflejar la emoción que estabas buscando? ¿Y cómo lo pudiste resolver? Repetime por otra vez porque no entendí tanto la pregunta. Eh, Básicamente pregunta si, ¿qué dificultades te encontraste al no poder reflejar la emoción que querías transmitir en siete cajas? ¿Y cómo resolviste esa barrera? Si es que encontraste una barrera para transmitir lo que querías. Eh,
ahí yo creo que vuelvo a citar eh, estos dos elementos. Yo mucho tuve una etapa de juego donde yo mucho probé eh, cuál era el, que- por qué Víctor quería eh, comprar el celular. Eh, y ahí, originalmente, incluso en mi historia, Víctor no es que quería comprar un celular, quería comprar el anillo para Liz. Ese era mi conflicto. Y, y yo me parecía muy sencillo y no era muy interesante. Y ahí fue, no sé cómo se me ocurrió, porque en ese momento salían los primeros celulares que grababan con cámara. Y, y dije, y dije, qué interesante, esto me encantó, pero toda esta etapa es de juego, probaba, pues yo ya incluso escribía el guión con ese conflicto del personaje principal. Y después, buscando el alma, fue que yo dije, qué lindo que él le guste mucho el cine y quiera salir en la tele. El alma es como que me dio, buscando el alma de esa idea, es como que me hizo llegar al final, digamos, me hizo, dije, acá hay algo más interesante. Se cuenta algo como que tiene una metáfora que es mucho más sensible, que nos conecta más porque todos nos queremos ver. O sea, no sé, es como sentí que era mucho más potente la idea. Entonces, eh, mi respuesta es, no se olviden de esta etapa del juego, prueben, intenten, observen, escuchen, vean. En esta etapa del juego todo sirve, uno puede hacer mil cosas y por ahí todo lo que haga te va a servir 10% o 1% o 2%, no importa. Pero esa etapa de juego es fundamental porque de ahí nace mucho, de esa etapa de observación, de escuchar, de ver, ahí nace mucho. O sea, ese tema, ese tiempo que yo estuve en el mercado de mucho tiempo de hablar con imagínense que yo no hablo guaraní, igual yo estaba con los canillitas y me hablaban en guaraní, yo entendía la mitad y me contaban mil cosas. De eso que me contaban, mucho usé. Por ejemplo, ese tema eh, me dijeron que había una fiesta dentro del mercado y yo no sabía si esa idea, sí, me encantó que había una fiesta dentro del mercado. Y en algún momento de cuando estaba enhebrando la historia, dije, wow, qué lindo que cuando se estén escapando entren en una fiesta y ahí se pierdan Liz y Víctor. ¿Me entienden a qué voy? A que en esta etapa de juego traten de tomar todo y jueguen, no se olviden de jugar, porque dentro de ese juego hay cosas que le van a servir mucho para armar la estructura. Y sobre todo, en, una vez que encuentren el alma, perdón, una vez que encuentren el alma de la idea. Claro, y es como no permitirte casarte necesariamente con una idea o la primera idea que tengas. Totalmente. Probar. Y además depende también, porque yo, por ejemplo, soy una persona súper insegura y yo de repente digo, bueno, este es el cuento. eh, y escribo y doy vuelta y pruebo y qué sé yo, ¿verdad? Pero es tal cual como vos decís, no te cases primero, probá hasta que vos encuentres el alma y vos sientas que por ahí va. Buenísimo. Gracias, Juanca. De nada, Tenemos tres preguntitas más, pero ya dale. son las 4:57. No sé si estás bien de tiempito Yo y estoy súper seguimos un bien. poquitito. Yo Ah, estoy buenísimo. sin Dale. problema, lo que ustedes quieran, chicos, con todo gusto. Gracias. Jessica, ¿estás por ahí?
Sí, buenas, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta con respecto al ritmo de una historia, ¿verdad? Mm. Esto nosotros ya lo definimos de acuerdo a nuestro cuento, vamos a decirle al alma de nuestra historia, ya nos da el ritmo de cómo luego se va a ver visualmente, o es algo que también tenemos que tener en cuenta al escribir. Eh, yo creo que al terminar el cuento vos vas a entender el ritmo global. Por ejemplo, este ejemplo, perdón. Este ejemplo que les di del comercial este de las galletitas, que tiene una primera etapa donde este personaje principal está en su oficina y está tenso y tiene un cliente que le está esperando, tiene una secretaria que tiene unos papeles que firmar, tiene mil cosas. eh, Escribí primero sin darle los tiempos, pero al terminar el cuento vos decís, esta primera etapa donde él está acelerado, donde está angustiado, donde está, tiene un ritmo visual distinto a esa segunda etapa donde le llama a la esposa y le dice, te paso con alguien, y él escucha por primera vez que su hijo le dice papá. Ahí obviamente cambia de ritmo, va totalmente y cambia el mundo sonoro también. Se entiende que la historia te va a pedir el ritmo y sobre todo cuando armas tu story también o tus dibujos, te vas a dar cuenta qué tomas necesitan más tiempo, qué tomas no, en qué momento podés darle un ritmo más frenético, el qué contás te va a dar el ritmo que tiene que tener. ¿Verdad? Vos te vas a dar cuenta. Incluso cuando filmás también te das cuenta, wow, esta toma tiene que ser más larga y necesita que sea larga. Por ejemplo, en el corto que les mostré, Say Yes, en el momento en que él tiene la idea de que va a coser la flor, ahí la toma es larguísima porque él come la flor, ¿verdad? Porque es como comer la flor, es como que él decía nunca me va a salir, me quieren la flor. Entonces es como demostrar la rabia a eso, ¿cómo voy a comer la flor? ¿Verdad? Mira la puerta donde se fue la persona que él ama, agarra, agarra un pétalo y se le ocurre la idea. Todo eso tiene un tiempo. Cuando vos filmas te das cuenta que tiene un tiempo y necesita un tiempo. Así como todo lo anterior cuando él se da cuenta que no le sale, no tiene otro ritmo, es rápido, es le sale no, 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 vuelve a probar, le sale no, ti, prueba, 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 es no, no, no. O sea, ya entendiste, ya vos te das, perfectamente te das cuenta de que eso necesita un tiempo. Y cuando editas, a veces vos grabás con un tiempo y en la edición vos marcás el ritmo visual del todo, ¿verdad? La edición también a veces ayuda muchísimo. Pero al escribir el guión, el cuento, vos ya te vas a ir dando cuenta que qué momento necesita más tiempo. ¿Se entiende? Parece que sí. ¿Hola? Yo entendí. Ah, bueno. Bien, gracias Jessica, gracias Juanca. Ahora una De pregunta nada. de Bruno. Hola Juanca, hola a todos. Hola, ¿cómo Primero que estamos? nada, gracias por tu tiempo extra. Ya, por favor, Se aprecia muchísimo, cuando se quieran, aprecia chicos. muchísimo. Yo feliz, feliz Eh, yo. Genial. Mi pregunta va más dirigida al momento en que nosotros tengamos que buscar apoyo externo para nuestras ideas. Porque cuando nosotros hacemos nuestras ideas y escribimos nuestros guiones y nosotros mismos podemos costearnos eh, la producción de nuestras ideas, como que
nuestra confianza es lo suficiente para que llevemos a cabo. Nosotros confiamos en nuestra idea, sabemos cómo se va a desarrollar. Eh, Sin embargo, cuando uno está en una idea, en una fase de preproducción, pero necesita apoyo externo, imagínate que esa idea sea, en términos de guión, porque justamente es lo que estamos hablando, sea muy simple. Yo he visto muchos cortos y más todavía en el medio animado, que lo que eleva a lo que es realmente lo visual. Y, y en términos de guión, de narrativa, vos podrías resumir así en una línea. Y es súper sencillo. Entonces, en la fase de guión, si vos tenés una idea muy sencilla, pero que vos sabés que podés hacerle honor, que podés hacerle expandir en lo visual después, eh, ¿tendrías algunos tips para que a la hora de mostrar ese guión, el guión refleje las intenciones posteriores, ¿verdad? De lo visual? No sé si me explico. Explicaba un poquitito más, por ahí algo concreto, así, un ejemplo o algo así. He visto un corto, uno de mis cortos favoritos, animado. Se Mm, trata simplemente de un chico que se está durmiendo en una clase mm, y lo único que hace es trata de mantenerse despierto. Eso es mm. todo el guión. Algo podrías resumir Qué el guión en lindo. esa frase. Mm, Y lo lindo del corto, la esencia del corto está en todas las metáforas visuales que usa la animación para transmitir eso. Ahora, mm, este director, a la hora de capaz buscar fondos, le dice busca apoyo externo diciendo solamente su guión. Y de repente no tiene tanto, entiendo, no tiene tanta atracción. Un chico se trata de mantener despierto y ya está ahí. ¿Entendés? entiendo, Si entiendo. solamente se basa uno en el guión, ¿te ocurre alguna manera de que el guión refleje mejor las ¿Cómo, intenciones cómo vos posteriores le que vos tenés, tu convences visión? al que te puede dar la plata, sí, o el que te puede ayudar, o Sí, 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 la plata o a quien te puede ayudar a producir, apoyo ya, financiero. entiendo. Hay una cosa que solemos hacer, que también ese tema del oficio de la publicidad te ayuda mucho, es buscar referencias, ¿verdad? Y ahí es, eh, eso también Guille les puede contar, en Estados Unidos muchos usan eso, que eh, eh, cuando vos llevas una idea te dice, esto es como, eh, pues me acuerdo lo de Siete Cajas, en Estados Unidos decía, es como Rápido y Furioso pero con carretillas, ¿verdad? Entonces buscan una referencia y le muestran la referencia. Y en publicidad también a veces te tiran la idea y te dice referencias visuales. Y a veces con la referencia de un link o lo que sea, o está la escena, la persona que no está acostumbrada a descubrir la potencia que tiene ese guión, la potencia visual que tiene ese guión, a veces dice, wow, sí, entiendo hacia dónde quiere ir y funciona. ¿Se entiende? Proba eso porque siento que a veces también, y no solamente referencia de materiales parecidos, sino también a veces es referencias visuales, de cómo es el arte, eh, cómo es el sonido que se escucha. O sea, cuanto más vos le metés dentro de ese mundo que vos querés armar, es cuando la gente más te compra, ¿verdad? O entiende hacia dónde vas. Otro ejemplo que les pongo, y vuelvo con un ejemplo obviamente que vivimos nosotros, ¿verdad? Con Siete Cajas nosotros tuvimos que hacer un tráiler falso, ¿verdad?
Un trailer falso es, eh, nada, nos fuimos al mercado, hicimos como una escena eh, falsa porque no teníamos la película, no teníamos nada y teníamos que buscar sponsor y, y que duraba como un minuto. Elegimos dos momentos de la película que podíamos grabar fácil, rápido, barato y armamos como un tráiler falso, ¿verdad? Y con eso nos fuimos a un banco y le dijimos, mira, esta línea es nuestra película. Se entiende de que s- usás lo que tenés a mano como para poder vender la idea, ¿verdad? Pero en el caso de un corto y el ejemplo que me diste para mí es buscar eh, una referencia de algo similar y que sea tan potente como la idea que vos tenés en la cabeza. Entiendo, entiendo. Gracias. No, no es nada. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo soy animador y en mi último trabajo hice un corto mudo de humor, comedia. Ah, me Y encanta. mi pregunta es sobre esas escenas ambiguas, donde dejamos al público un breve respiro para generar su propio desenlace, pero cada persona tiene diferentes expectativas, o sea, por diferentes caminos de la vida y todo eso. Claro. Es ideal mantener una visión original y hacer más claro el mensaje original o tratar de incorporar así esas diferentes expectativas. Eh, ahí yo te sugiero eh, eh, este tema. Compartí, trata de compartir el cuento y escuchar lo que la gente te dice. Y eso te va a dar el, la temperatura de lo que le pasa a la gente que escucha tu idea. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque a veces tenemos una percepción de algo, pero a veces el público le pasa otra cosa, ¿verdad? Eh, y a mí me pasó mucho, por ejemplo, con los buscadores. Eh, con el final de los buscadores, por ejemplo, en la versión original que se pasó en los cines, eh, en mi cabeza ya estaba contado, para mí ya era el final ese, ¿verdad? Y yo Ujú, cometí el error de que cuando nosotros, porque nosotros siempre hacemos focus group. Focus group es eh, terminar la película y le mostras a un público donde te da una devolución. ujú, Eso, por ejemplo, incluso en Estados Unidos se hace con grandes películas porque les permite, al escucharla a ellos, percibir dónde están las flaquezas de la película, ¿sí? ¿Qué parte le parece eh, larga, o sea, cosas que se puedan en edición, o incluso hay veces que incluso se vuelve a grabar escenas, qué sé yo, ¿verdad? De acuerdo al focus group. Eh, y a mí me pasó que, claro, como cometimos el error de que el focus group hicimos con nosotros estando presentes, entonces la gente a veces no es tan sincera, a veces te dice nomás lo que vos querés escuchar, ¿verdad? mm, Y yo creo que si el focus group era más certero y más sincero, me hubiera ayudado a entender, porque para mí, en mi cabeza, eso ya funcionaba y estaba claro, ¿verdad? Pero después con el público masivo no fue tan así. Entonces, como animación es tan complicado, no es que pueda animar y hacer focus group y después cambiar otra vez, porque a veces eso es ujú. plata, es tiempo, todo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es tratar de escribir o incluso hacer una historia o lo que sea más manejable para vos y, eh, y entonces con eso compartí y escuchá qué te dicen. Excelente, muchas gracias. Súper, Te voy a leer una preguntita de Alan que dice, súper.
¿Hasta qué punto en la producción podría cambiar o variar un guión original? ¿Y cuánta flexibilidad puede tener la idea original con el resultado final? Eh, Uno tiene que estar abierto a cambiar mucho. Lo que uno tiene que conservar es la esencia, ¿verdad? Hay un ejemplo maravilloso en el cine que es eh, eh, Testigo en Peligro. Yo escuché algo que no sé si es verdad, de que Testigo en Peligro es una película muy vieja, no sé de qué año es una película donde el protagonista es Harrison Ford. eh, y es la historia de no me acuerdo cómo se llama, es tipo, son tipos menonitas y es una mamá y un nenito, y el nenito es testigo de un asesinato, entonces ellos son perseguidos. La historia era fascinante, la película incluso ganó muchos Oscar, todo lo demás, pero originalmente ese guión se escribió donde la protagonista era la mamá y que eh, cuando Harrison Ford leyó el guión, le gustó y pidió de que se rearme la historia y rearmar la historia implicaba de que él sea el protagonista, que era el investigador que estaba investigando el tema, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos, incluso de películas buenísimas, que se rearmaron de acuerdo al actor principal, a lo que el productor decía. eh, O sea, yo creo que no hay que cerrarse mientras se mantenga la esencia de lo que querés contar, ¿verdad? Mientras vos descubras que todos esos cambios no alteran esa esencia, metela a esos cambios, no te cierres a nada, ¿verdad? Eso, es muy importante que mantener esa esencia y no perder eso. Gracias. Tenemos una última preguntita para cerrar con Martín. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Quería preguntar con estos cortos, o sea, que son cortos, luego la animación corta, Mm. algún consejo para terminar de buena manera, o sea, hacer un buen final o algo, porque viendo los otros cortos, muchos ponían el final en los créditos y no sé si se vea bien o algo. No sé si tendrás algún consejo para hacer un buen final para los cortos. Eh, Eso tanto depende de la historia que es muy difícil de responderte. Eh, mi, mi, eh, yo te diría lo siguiente. eh, Siempre un buen cuento es como que sentís de que el final cierra exactamente lo que vos querés contar. Eh, Me es difícil expresar con palabras esto. Es como... eh, depende mucho de la historia que decidas y del género también, ¿verdad? O sea, si es un género de terror, obviamente es una línea y si es eh, eh, una comedia es otra línea. Entonces es como, depende mucho del género que elija, de la línea, depende mucho, depende, porque a veces si es comedia, el final, si es una carcajada, es genial. ¿Verdad? O sea, una carcajada me refiero a que te genera, el giro tiene que ver con algo que te genera entra dentro del género de la comedia, ya está. Y tomo como ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del Say Yes, del corto que yo no te puedo decir es un excelente final, pero te puedo decir de que eh, mi final responde a la
primera pregunta con el que nace la idea del corto. O sea, la idea nace con que él, ¿se acuerdan de todo el proceso? De que yo dije, bueno, la historia de las margaritas hace de que él diga, quiera preguntarle a una flor si le dice si le ama o no le ama. Entonces, como siempre le salía no, él cose una propia margarita para que le salga así y consigue que le salga así, igual su amor se fue, ¿verdad? Entonces, la premisa inicial con el que nace tu idea, tu final responde esa premisa. ¿Se entiende? Entonces, generalmente los buenos cuentos tienen eso. Es como que, qué sé yo, tiene que responder, ¿verdad? O sea, pero depende de tu género también. En Siete Cajas, la premisa es de que él, en el comienzo, él está mirando una tele y él repite los audios de la tele y después se encuentra con la hermana que le muestra un celular y él quiere comprar porque él dice, es como salir en la tele. Entonces, y vos, yo le hago acordar eso al público cada tanto, como es un largometraje de 100 minutos, vos decís, bueno, cada 20 minutos le toca hacer acordar y cada 20 minutos había como que él que se cruzaba con un monitor y él, vos le hacía acordar al espectador de que él quería salir en la tele para mantener la premisa, porque la historia va con tantos caminos, entonces mantener la premisa. Y en el final, él sale en la tele. Se entiende que responde a la pregunta inicial de dónde nace la idea. Eh, Eso creo que te puede servir, pero vuelvo a repetirte, depende mucho del género en- con el que, con el que, del que nace la idea, digamos. O sea, me me acuerdo, voy a citar un ejemplo, esto también se hace, yo una vez participé de un festival de cortos donde Richard Careaga participaba. Richard Careaga es el fotógrafo un director maravilloso también, eh, y su corto era de terror, y su corto era de una persona eh, eh, que era muy celosa y que le engañaba a su novia y le enviaba un mensaje haciéndose pasar por otro y la novia accedía, entonces él le mataba a la novia. O sea, al ser una película de terror, el giro final es de que el asesinato, digamos, que te cambia la visión, entonces ese es el giro. Entonces, eh, por eso te hablo de que a veces el género también hace de que tu final tenga que ver con el cambio de expectativa y generarte miedo nomás. ¿Se entiende? Sí, se entiende ahí. Ya, ya supe que la idea. Súper, me encanta. Está bueno. Excelente, bueno, mil gracias a todos por sus preguntas. Si fuera por nosotros, nos quedamos con Juan Carlos el resto del día hablando de cortometrajes, pero en honor a tu tiempo, y ya que pasamos un poco, Juanca, muchísimas gracias por ser el invitado de honor del primer webinar de Yaguatá 2024. Este es el primero y qué combustible que nos das para estos siguientes 5 meses. La inspiración que tenemos nos va a durar muchísimo tiempo, así que te agradezco por tu tiempo muchísimo. Nosotros nos quedamos con los equipos unos 5 minutos más y pueden quedarse en la sesión. Pero Juanca, te agradecemos y te deseamos un excelente fin de semana. Gracias por todo. Gracias a vos, Guille, gracias al equipo. Ojalá les sirva todo lo que les dije. Vuelvo a repetir lo que les marqué al comienzo, de que en el tema del guión, los caminos son impredecibles e inciertos. Todo te puede servir y nadie tiene la verdad. Nadie, absolutamente nadie. O sea, tampoco les quería dar como conceptos que pueden ver en YouTube y hay demasiados. O sea, y sobre todo quería ser honesto con qué cosas a mí me sirvieron y qué cosas
me ayudaron a continuar porque eso es muy personal, ¿verdad? Y cada uno tiene que buscar su manera, ¿verdad? Y eso, gracias por la atención. Estoy a las órdenes para lo que sea, fuerza con la idea que tengan. Amo lo que hacen, entonces sigan y no paren. Muchísimas gracias, Juanca. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, Juanca. chao. Chao, Gracias, chao. Juan. Chao, chao. De nada. Chao, chao. Chao, chao.